Durante la predicación, durante la clase de esta mañana, estábamos considerando con nuestro hermano Antonio la carta que Pedro escribe a la iglesia, y en cuanto a que todos somos sacerdotes y uno de los propósitos es ofrecer sacrificios espirituales y que sean agradables al Señor. Bien, en esta misma carta también el apóstol Pedro está como si le reclamara un poco a la iglesia allí en el exilio, a la iglesia que estaba en la dispersión, ¿verdad? Que se invocan por Padre a Jehová, ¿verdad? ¿Cómo se van a conducir, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer los sacrificios? Dice que conducidos con temor, es la exhortación del apóstol Pedro, ¿verdad? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y así es, ¿verdad? No nada más es que el día primero de la semana o cuando nos reunimos entre semana para estudiar o cuando vamos a tener una clase con alguien, ¿verdad? Vamos a actuar para agradar a Dios, para que Él esté, que se goce juntamente con nosotros. No, es cada instante de nuestra vida. Y el apóstol Pedro lo dice, ¿por qué? Porque sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es 1 de Pedro capítulo 1, ¿verdad? El versículo 17 y 18, ¿verdad? Y ahí aclara, no con oro o metales preciosos como oro o plata, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y en ese designio de Dios, Él desarrollando todo su plan que Él tiene, ¿verdad? Y este plan pues se refiere desde la eternidad, ¿verdad? Como lo leímos ahorita en este versículo 18 y 19 de 1 de Pedro, ¿verdad? Pero cuando transcurrió el tiempo, ya está el pueblo elegido por Dios. El profeta Miqueas, en el capítulo 4 y versículos 1 y 2, dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. Y así es, ¿verdad? Nuestra lección de esta mañana, ¿verdad? Es: Cristo edificó su iglesia. Él, en Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿verdad? Él les afirma, da estas palabras a los discípulos, a los apóstoles, diciéndoles: edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Su iglesia. Su iglesia, la iglesia de Él, ¿verdad? Y el profeta Isaías, ¿verdad? Me parece que unos 500 años antes de que viniera Jesucristo, ¿verdad? En el capítulo 2 y el versículo 2 en adelante dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob,
y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces todo esto es un plan que Dios fue desarrollando conforme iba pasando el tiempo. Un último texto que vamos a leer aquí en el profeta Daniel. Recordemos nosotros cómo el pueblo de Judá había sido esclavizado y había sido conquistado y había sido llevado al exilio, y Dios les había prometido que solamente estarían 70 años, pero que en esos años vivieran como si fueran su tierra, ¿verdad? Edificaran casas, que se multiplicaran, ¿verdad? Porque después Él los iba a regresar a la tierra prometida. Y entre todas esas personas que fueron llevadas, transportadas, entre ellos iban unos jóvenes, ¿verdad? Pero en especial vamos a hablar de uno llamado Daniel, ¿verdad? Y este Daniel, Dios estaba siempre con él, ¿verdad? Y fue allí en la corte algo valioso, ¿verdad? Un hombre o un joven que tenía confianza en Dios, ¿verdad? No querían contaminarse él y sus compañeros con los alimentos que comían los babilonios, ¿verdad? Y total, les dejan comer solamente verduras y ellos estaban más listos de su cabeza en cuanto a las enseñanzas de todas las cosas que había ahí en Babilonia, y eran muy bendecidos por Dios, ¿verdad? Pero en una ocasión el rey Nabucodonosor tiene un sueño y se despertó todo turbado y se le olvidó el sueño, pero la turbación, ese desasosiego que él sentía, ¿verdad? Mandó a los sabios, a los magos, ¿verdad? Que le interpretaran el sueño y le dijeron, bueno, dinos el sueño para interpretar. Digo, no, el sueño se me olvidó. Ustedes van a decir qué es lo que soñé y van a dar su interpretación. Total que nadie puede, ¿verdad? Y él manda que los juntasen a todos esos hombres y los matasen, ¿verdad? Pero llegó a oídos de Daniel, y Daniel le dijo al hombre que que iba a hacer la labor de Nabucodonosor, que él podía interpretar el sueño. Pero él dice, no está en mí, ¿verdad? Sino que hay alguien más poderoso, ¿verdad? Para interpretar ese sueño. Y le dice el sueño a Nabucodonosor, ¿verdad? Que soñó una imagen, ¿verdad? Formada de distintos materiales, ¿verdad? La cabeza de oro, el pecho de plata y los brazos, el vientre y los muslos de hierro, ¿verdad? De bronce, perdón, y luego los pies y los dedos, una combinación de bronce, de hierro y barro, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad?, lo que va a pasar, ¿verdad? Y entonces aquí en el versículo 44 de Daniel 2, ¿verdad?, le dice que se va a levantar una piedrecita, ¿verdad?, que va a empezar y va a tumbar y va a demoler, y nadie se va a acordar de esos reinos, ¿verdad? Pero ese reino iba a permanecer para siempre, ¿verdad? Dice textualmente, y en los días de estos reyes, ¿verdad?, porque cada uno de la imagen que soñó el conquistador aquel llamado Nabucodonosor, ¿verdad?, representaba una potencia, ¿verdad? Ya, Persia, Asiria, no, Grecia, y también hasta Roma, ¿verdad? Y luego vendría esa pequeña piedrita que iba a desmenuzar todo. Y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, ¿verdad? Y pasó el tiempo,
y el Dios, ¿verdad?, se hizo hombre en su Hijo Jesucristo. Dice allá en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y así que el Señor pues nació allí en Belén. Lucas habla de la adolescencia de Jesús, desde el nacimiento hasta la adolescencia de Jesús, y luego ya no voy a hablar de él hasta que empieza su ministerio, ¿verdad? Y cuando ya se empezó ese ministerio, ¿verdad?, allí se va a establecer ese reino, ¿verdad?, que hablaron los profetas, ¿verdad? Y permanecería para siempre. Y de los demás reinos serían desmenuzados, ya nadie se acordaría de ellos, ya no existirían, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, ¿verdad?, todo eso tuvo un precio, ¿verdad?, que pagó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para consumar, ¿verdad?, la misión que Él vino a desarrollar en este mundo, ¿verdad? Cuando empezó su ministerio, Juan, el que bautizaba, su predicación era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. 6 meses después empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y también predicaba acerca de esto: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabemos, ¿verdad?, que este reino o la iglesia, ¿verdad?, empezó en el año 33, ¿verdad? Y si alguien nos preguntara, ¿cómo sabemos que es del año 33? ¿Verdad? Bueno, Lucas, ¿verdad?, que conocemos, que vivimos ahorita en la era cristiana, ¿verdad?, la cual se inició con el nacimiento de Jesús. Bueno, a partir de ahí, del nacimiento de Jesús, dice Lucas allá en el capítulo 3 y versículo 23, me parece, ¿verdad?, dice: y Jesús mismo comenzó su ministerio siendo como de 30 años, ¿verdad?, hijo que se creía, ¿verdad?, de José. Y así va dando toda la ascendencia del Señor hasta llegar a Dios, ¿verdad? Ahí el punto es que el Señor empezó su ministerio cuando tenía 30 años. Su ministerio duró un poquito más de 3 años. Y lo sabemos, esos 3 años lo sabemos por las Pascuas que relata el Evangelio de Juan, ¿verdad? Si tomáramos solamente los evangelios sinópticos, ¿verdad?, pues sería nada más un año, ¿verdad? Pero sin embargo, con el Evangelio de Juan encontramos ahí un poquito más de 3 años. Así que el reino, ¿verdad?, se estableció en el año 33 de nuestra era, ¿verdad?, ya acomodando los datos que Lucas nos da, ¿verdad? Y antes de que el reino se estableciera en este mundo, el reino de los cielos, ¿verdad?, el Señor en su ministerio les había dicho a los apóstoles: edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Y más adelante dice, habla del reino, ¿verdad?, para nada más para tener o estar conscientes de que iglesia y reino es lo mismo, es lo mismo. Así que cuando el Señor murió, ¿verdad?, murió en una Pascua, ¿verdad?, en la última Pascua que él participó y que ahorita, bueno, hace unos momentos cuando participamos de la mesa del Señor, habló un poquito el hermano Wally acerca de esto, ¿verdad? Y en esa Pascua, ¿verdad?, murió el Señor y luego él resucitó. Y bueno, fue bajado de la cruz y fue sepultado y al tercer día resucitó un primer día de la semana. Y pasaron 7 semanas, ¿verdad? Pasaron 7 semanas
Bueno, pasaron primero 6 semanas, ¿verdad? Y, y el Señor está con sus apóstoles, ¿verdad? Para decir esto, esas 3 semanas, Él murió en la Pascua, estuvo 3 días en la tumba y luego anduvo 40 días apareciéndosele a los discípulos y a distintas gentes, ¿verdad? Entonces son 3 y 40 son 43 y para 50, ¿qué es lo que significa Pentecostés? Además de que es el nombre de una fiesta, ¿verdad? Son 50, ¿verdad? Entonces, en el penúltimo, uh, o en las 6 semanas, ¿verdad? El Señor está con los apóstoles, nos lo narra el libro de Lucas, en Hechos, ¿verdad? Escribiendo Lucas, y les dice a los apóstoles, cuando le preguntan, ¿vas a restituir el reino en este tiempo? Y Él les dice, no, no les toca a vosotros saber, ¿verdad? Estas cosas. Pero me seréis testigos cuando reciban poder de lo alto. Me seréis testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, esas 4 etapas que menciona allí el libro de los Hechos, ¿verdad? Se está refiriendo al plan de Dios, ¿verdad? Para evangelizar el mundo. Cuando miramos el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Cuando dice allá en Marcos 16, ¿verdad? Y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, ¿verdad? Y versículo 19, ¿verdad? Leemos allí, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y luego la gran promesa que tenemos. Y gracias a Dios por esa promesa, porque Él está con nosotros. Porque Jesucristo dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con cada uno de nosotros está nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, son las mismas cosas, ¿verdad?, que están ahí relatadas, pero en el capítulo 24, ya para el Señor ha resucitado, ¿verdad? Ya ha aparecido allí algunos, y cuando va con ellos les dice, tardos de corazón para comprender todas las cosas que el Señor ordenó o están escritas en sus escrituras. Déjenme leerlas aquí en el versículo 46 de Lucas 24, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa, versículo 49, de mi Padre sobre vosotros, para que, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ya miramos, ¿verdad? Si invocamos, ¿verdad?, por Padre, cuando vamos en oración, Padre nuestro que estás en los cielos, si invocamos por Padre, el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, mira cómo es tu conducta, cómo es tu vida cada día. Es decir, nuestra vida tiene que ser algo que le dé siempre gloria a Dios. Que el nombre de Dios siempre sea glorificado por nuestra actitud que tenemos cada día. Porque invocamos por Padre, ¿verdad?, aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas. Así que, dice el apóstol Pedro, conducíos con temor todos los días de vuestra peregrinación en este mundo. Es decir, toda nuestra vida. No somos cristianos solamente en la mañana del domingo o todo el domingo.
No somos cristianos solamente el miércoles porque venimos a estudiar la palabra. No, somos cristianos cada día. Cada día debemos de darle gloria a Dios. Y por eso el Señor vino a edificar su iglesia. Él le dijo a los apóstoles, edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Él. No una denominación, no un grupo pentecostés, no la iglesia católica, no otros grupos que hay por ahí, que la cuadrangular, que los testigos, que los santos de los últimos días y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Muchos no. Cristo edificó solamente su iglesia. La iglesia es propiedad de Él. Y para saber si estamos en la iglesia que Él edificó, vayamos a las Escrituras para ver cómo es nuestra adoración, si estamos siguiendo las Escrituras, cómo es la organización de la iglesia, si está de acuerdo con las Escrituras, o tenemos otras organizaciones del mundo, ¿verdad? Que se han instituido en muchos grupos religiosos, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es el plan de salvación, ¿verdad? ¿Cuándo participan de la mesa del Señor, etcétera, ¿verdad? Y ya hoy lo vimos hace unos momentos respecto de la mesa del Señor. Entonces, Él vino a edificar su iglesia. Cristo edificó su iglesia. ¿Y cuándo la edificó? ¿Verdad? La edificó un domingo. La edificó un domingo. Él resucitó un domingo. Él cuando fue alzado al cielo, ¿verdad? Fue un domingo, ¿verdad? Y cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles, fue un domingo también. Y la iglesia se reunía el primer día de la semana. La iglesia oraba, seguía toda la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Se ofrendaba cada primer día de la semana, como lo hicimos hace unos momentos, ¿verdad? Entonces, si una congregación que esté en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, está siguiendo las cosas que están en el libro de los Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Pero si no es así, no es la iglesia del Señor. Puede ser que se parezca, ¿verdad?, pero no es, ¿verdad? Y si no es, Dios la va a hacer a un lado, ¿verdad? Entonces, dice allí en el versículo 8 de Hechos 1, pero recibiréis poder, ¿verdad?, porque les manda que se queden allí en Jerusalén, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Otra vez está aquí el plan de Dios, del Señor, para evangelizar, para llevar el Evangelio. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si alguien menciona, ¿qué es lo último de la tierra? En aquel tiempo, ¿verdad?, lo último de la tierra era el Imperio Romano, ¿verdad?, que abarcaba Europa, aparte o el norte de África, todo el Asia Menor, la Arabia, ¿verdad?, y todo Palestina y de esas cosas. Allí todo ese era donde se iba a predicar el Evangelio. Y se siguió, lo miramos ahí en el libro de los Hechos. Entonces, en el primer día de la semana, ¿verdad?, el Señor edificó su iglesia. Dice en Hechos 2, ¿verdad?, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánime significa que estaban en un mismo parecer. Es decir, ¿qué es lo que va a seguir, verdad? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿verdad? Y entonces aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y ustedes conocen ahí, han leído esta parte, ¿verdad? Pero lo menciono nada más miramos allí el milagro de esas lenguas repartidas sobre las cabezas de los apóstoles, hablando las maravillas de Dios, dice el versículo 11 de Hechos 2, ¿verdad? Cuando se asombran las personas que están allí diseminadas
y dicen, ¿cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios? ¿Verdad? Y allí se mencionan como 16 naciones, ¿verdad? Y eso fue para llamar la atención y saber que lo que hablaban todos ese grupo de seguidores de Cristo, ¿verdad? Eran palabras de Dios. Y que por tanto ese milagro de que los entendieran en los distintos idiomas era mensaje de Dios y era para que ellos prestaran atención y aprendieran y tomaran una decisión, seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Y hemos visto en otras ocasiones el nacimiento, ¿verdad? Nuevo, la vida nueva. Necesitamos renacer, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En su primera carta, capítulo 1, en el versículo 3 y en el versículo 22 o 21, ¿verdad? En el versículo 3 dice que somos renacidos, y en el versículo 21, 22 dice, ¿verdad? Que nacemos con la semilla del evangelio, ¿verdad? Así que fue un primer día de la semana cuando Cristo edificó la iglesia. Aquí en Hechos 2, ¿verdad? Miramos allí cuando acusan a los apóstoles de que están hablando en distintas lenguas o están oyendo en distintas lenguas, dicen, están ebrios. Y Pedro se levanta y presenta su primer sermón. A partir del versículo 14 hasta el versículo 21, ¿verdad? Les habla o da la introducción hablando de los profetas, hablando de los salmos, y luego a partir del versículo 22 les habla del evangelio, es decir, de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y les dice todo esto, ¿verdad? No lo voy a leer por falta de tiempo, ¿verdad? Pero cuando ellos oyeron, ¿verdad? Cuando terminó la predicación, ¿verdad? La respuesta fue, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, y los apóstoles, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? El establecimiento de la iglesia, dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿verdad? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 47 en la parte final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces, el evangelio es poder. Y es poder de Dios para salvación. No solamente para el judío, sino para todo aquel que cree. Y esta es la invitación que en esta mañana la palabra de Dios hace a aquellos que aún no han obedecido el evangelio, que no se han bautizado, que no han sido bautizados, ¿verdad? Así como lo que significa la palabra bautismo, en mucha agua, ser sumergidos, ser sepultados en agua, porque eso es lo que significa la palabra bautismo, sepultura, ¿verdad? E inmersión, ¿verdad? Así que si tú quieres ser parte de ello, ¿verdad? La invitación está hecha, ¿verdad? ¿Y qué necesitas? Pues solamente pasar, ¿verdad? Y decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, como dijo el eunuco, ahí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y el evangelista le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquella persona dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron, se metieron al agua, lo bautizó y salieron del agua. El bautismo es eso, la persona que se bautiza es sepultada en agua. Tú puedes hacerlo en esta hora. La invitación es la predicación de la palabra. Cantamos un himno.
No, 116. 116. La primera y última estrofa. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, en ellas para siempre confiaré. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para ir a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre celestial, gracias le damos, Señor. Primeramente por la vida y la salud que nos concede, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hoy, primer día de la semana, Señor, nos ha permitido, Señor, congregarnos para así todos juntos, Señor, participar en este servicio de oración para usted, Señor, que nos da la oportunidad de cantarle himnos de alabanza, Señor, todo para honra y gloria suya, Señor. Recíbalos como olor fragante, Padre. Padre celestial, gracias por todo, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por todas las bendiciones, Padre, recibidas de parte de usted, Señor. Agradecidos, Padre, con los alimentos que nos da, Señor, por el techo que tenemos, por el medio de transporte, por todo le estamos agradecidos, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, también por su palabra, Señor, que por medio de ella, Señor, tenemos esta oportunidad, Señor, de congregarnos y de tener una esperanza, Señor, de un día estar con usted. Pero sí le pedimos de su ayuda, Señor, porque sabemos que el enemigo es fuerte, Señor, pero sabemos que agarrados de sus manos, Señor, lograremos, llegaremos a la meta que nos hemos trazado, Señor. Padre Santísimo, gracias por todo. Padre, le queremos pedir, Padre, si alguno de mis hermanos o hermanas trae alguna petición para usted, Señor, de algún problema de salud o alguna necesidad, usted las conoce, Señor, usted conoce todos nuestros pensamientos, también de nuestro corazón. Padre Santísimo, queremos pedirle, Padre, también por mi yerno Armando, Señor, sea con él, Señor, en su trabajo y sus compañeros, ahora que está más retirado, Señor, cuídelo, Señor, al tiempo de regresar a su casa, Señor, aquí con nosotros. Padre Santísimo, a él y a sus compañeros, Padre. Padre Celestial, si hay algo que se me ha... Bueno, le queremos pedir, Padre, también por el problema de nuestro hermano Juan Weber, Señor. Ayúdelo, sea con él, Padre, y gracias, Señor, por esa fuerza que le da para que él, con ese sacrificio, Señor, como quiera, se congregue con nosotros y recibir ese alimento espiritual que necesitamos todos, Señor. Padre, si hay algo que se me ha pasado pedirle o agradecerle, usted conoce todo de nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestro agradecimiento, Señor. Perdone nuestras faltas, Señor, y vaya con nosotros a nuestros hogares, Señor, que lleguemos felices, contentos de haber estado en esta su casa de oración, Señor. Todo se lo pedimos y damos gracias en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.